Y por hoy esto es la cadena SER en el sur de Madrid. Si no me fallan a mí las cuentas, es jueves y más o menos a esta hora siempre tenemos cita con nuestro rincón literario. El interviniente Petroni, una obra de destrucción, caos, corrupción y venganza de Francisco del Pozo, patrocina el rincón literario. Don José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas. Muy buenas de jueves, y hoy sí que es mágico, no me lo puede negar. Hoy es el Día Internacional de la Radio. Eso es cierto, lo llevamos Pues comentando claro, toda la mañana. Claro, entonces vamos a ver, si hoy me dice usted que no es mágico este jueves, pues entonces vamos a tener que dedicarnos a otra cosa. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que habrá un día que no sea mágico, que a su vez será mágico, porque al no ser mágico ya eso le da cierta magia. Claro, lo extraordinario de la vida. Que es así, es así. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Pues nuestro invitado de hoy es el escritor Francisco del Pozo, y digo escritor porque, además de que ha publicado otros libros, y esta es su primera novela, mira, cuando cae en manos de uno una novela que te engancha, 460 y tantas páginas, te engancha y no la puedes dejar, porque no le voy a decir a qué hora terminé el otro día de leer la novela, irme a la cama, iba a decir por culpa, no, por culpa no, gracias a Francisco del Pozo. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, buenos días, muchas Hola, gracias. Francisco, que es el autor de El interviniente Petroni. Efectivamente, ese es un thriller, novela negra, bueno, pues como queramos catalogarlo, donde yo no sé si es la maldad innata del ser humano o no, Francisco. Pues no sabría qué decirte en qué proporción. Desde luego yo creo que un componente importante hay. Hay que decir también que este libro se basa mucho en mi experiencia profesional. Obviamente no hablo de casos concretos porque los jueces registrados, ya sabéis, no podemos, pero aquí está plasmado mucho de lo que vi durante años y años de instrucción. Claro. Eso a lo mejor te da eso que dicen de formación profesional. Sí. Entonces, claro, gran parte de la clientela se podría decir Sí. que efectivamente tiene ese componente de maldad del que hablabas. Pero no creo que sea así toda la humanidad, afortunadamente. No, menos mal, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que él ha querido, decir que gracias a su profesión o por su profesión esos personajes, pero yo ahondo ahí en los personajes. Los personajes son creíbles totalmente. Es decir, hay veces que uno se tiene que documentar para cuando se trata de casos donde hay magistratura, hay juzgados, hay abogados por medio, pues entonces tiene que documentarse. Pero cuando uno tiene esa fuente, es fantástica, ¿no? Los personajes, como digo, los ambientes, la forma de hablar, la forma de corresponder cada uno, ¿no? Entonces, como digo, te engancha desde el minuto cero. Pero ¿cómo surge esta novela? Porque esta novela se publica en 2019, Sí. pero no nace en 2019. Pues verás, es curioso en cierta medida, porque cuando empecé a escribirla yo vivía en Santiago de Compostela. En aquel entonces estaba destinado a Santiago de Compostela. Y el personaje principal, que lleva por nombre Frank Wells, realmente no está inspirado ni basado en nada para mí. Se basa en un buen amigo que conocí allí en Santiago de Compostela y que trabajaba conmigo como secretario judicial. Hoy en día no se les llama así, hoy en día el acrónimo es LAG, que responde al nombre del letrado de la Administración de Justicia. Bueno, les han cambiado el nombre. Sí, pero las funciones son las mismas. Efectivamente, lo que pasa es que yo he preferido mantener el nombre tradicional de secretario para que se le conozca mejor. Realmente no es un secretario al uso de lo que todo el mundo entiende como tal. Pero bueno, hacíamos juicios juntos. En aquel momento, yo en calidad de juez, mejor dicho, él primero, él en calidad de secretario, yo el magistrado. Y entre juicio y juicio, pues siempre se producen tiempos muertos. A ver, haces un juicio, luego viene otro, entre que se personan, vienen o no vienen las partes, siempre ocurren incidencias de este tipo, hay tiempos muertos. Y entonces surgió la idea. Y como teníamos muy buena sintonía él y yo, los dos nos llamamos Fran, de ahí viene todo, le dije, oye Fran, ¿y si hacemos una novela entre los dos? ¿Qué te parece si todo lo que sabemos estos años lo llevásemos a una novela? Y dijimos, venga, vamos allá. Luego pasó que el que le puso más ganas y más empeño fui yo. Entonces al final yo le dije, pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que te voy a coger a ti de protagonista. Vas a salir, quieras o no quieras, vas a estar ahí dentro. Y esa fue la génesis, o sea, ese es hablábamos mucho de cine negro, a él y a mí nos gustaba mucho la música, el cine negro. Entonces, bueno, pues de una forma u otra todo eso está ahí plasmado, ¿no? Sí, porque ahí hay una banda sonora, porque muchas veces cuando termina algún capítulo, y incluso dentro de los capítulos terminan algunas partes, algunas escenas, algunas imágenes, cierra con alguna banda o con algún tema. Y por otro lado también hay algún giro cinematográfico también.
Cierto. Al finalizar, pues Sí. también lo pones ahí, porque eres un enamorado de tanto de la fotografía Mucho. como del cine y de la música, ¿no? Vamos a ver, la novela, y con Yo, ello... es que Ay, perdón. no, es que yo le quiero preguntar de qué va. Es verdad que ya conocemos el cómo, no sé si el por qué Sí. también, pero ¿de qué va? ¿De qué va el interviniente Petroni? Pues básicamente es una historia de venganza, pero adornada con otros muchos tintes, elementos. Es una historia también de autodestrucción, de cómo una persona en un momento dado que es buena, que lo tiene o ha tenido todo en la vida, por circunstancias avatares se ve inmerso en una espiral de destrucción, de caos, como tú decías al principio, Sí. Chema. Y entonces, bueno, pues poco a poco va perdiendo las riendas de su vida, se va yendo por un sendero muy peligroso Sí. y termina tocando fondo. Y bueno, pues luego también quise que fuese al mismo tiempo una historia de redención. Quise que este personaje se redimiese, pero con un final distinto también. Sí. Y ingredientes muchos, pues thriller también judicial, hay un poco de corrupción, y quise también darle tintes de novela negra, o sea, de cine negro. Hay Cine muchas negro, referencias sí, sí. a, bueno, hasta las bandas sonoras, como tú decías, Sí. pues un poco se parecería a una, como hace Scorsese, ¿no? Que te mete Sí. a los Rolling Stones, te Sí. mete el Gimme Shelter. Sí, sí, Bueno, pues sí, te puedes sí, encontrar sí. muchas referencias ahí. Y es un poco, esa es la idea fundamental. Corrupción, venganza, traición, redención. Sí, pero con mucha fuerza. Yo antes hablaba fuera de antena, ¿no? Digo, madre mía, qué buena película o qué buena miniserie de un par de capítulos, ¿sabes? No más. ¿Hay algo de eso? Se ¿Hay algo de sacaría, eso? se No, sacaría todavía. aquí. Estoy porque esperando ofertas. Está esperando. Estoy bueno, esperando ofertas. pues si alguien que nos tienen está- que ser muy jugosas. Claro, si alguien nos está escuchando de todas esas plataformas que están funcionando, la verdad es que el interviniente Petroni es algo maravilloso. Sí, ¿Y es qué cierto. tiene? ¿Qué tiene? No sé si el... Porque fíjate, aquí estamos dos profesiones, la de juez y la de periodista, que sabemos que los asuntos turbios interesan a la gente. Por Sí, lo que sea, siempre. siempre. ¿Por qué? ¿Qué tiene el ser humano, que entiendo que es en todos los países, no solo aquí en España, qué tiene el ser humano, no sé, de inquietud, de cotilla, de un poco morboso para que le interesen estas Somos escabrosos. Sí. Tenemos ese lado ahí Sí, dentro, sí, eso no lo sí. podemos ocultar. Sí, Eso, sí. eso mira, trayendo a colación una conversación que tengo muy frecuentemente en casa con mi mujer. Me dice, ¿por qué no te gustan a ti las películas de amor? Y digo, porque lo veo a diario. En cambio, yo no veo a diario asesinatos, yo no Claro. veo a diario, afortunadamente, yo no veo a diario todas las cosas que yo he contado aquí. Entonces, claro, como que nos atrae más aquello que no vemos a diario. Yo creo fundamentalmente es eso, ¿no? Bueno, pues yo solo voy a decir que el final, que es muy esperanzador, es un final, pues a lo mejor cada uno le gustaría que fuera otro, no vamos a hacer spoiler ni nada de eso. Me encanta la prueba de amor que hay al final y que cada uno entienda esa prueba de amor como lo considere. Vale, Es vale, una no, prueba de no, amor no me cuentes más. preciosa. Y así aprovecho. Déjame que lea el inicio del libro que se titula el capítulo El veredicto del calibre 38, que dice así. La luz trémula de la farola arrancó un destello del arma mientras Frank Wells repetía la misma operación que tantas veces había ensayado en la soledad de su apartamento. Abrió el tambor, lo giró sobre su eje y volvió a cerrarlo con energía. Las tripas le aullaron, las agujas del reloj se habían detenido a las 3 y llevaba todo el día sin probar bocado. Echó mano a la botella y acalló al monstruo. Bebió con furia hasta quedar sin aliento, las gotas surcándole la barbilla como si fuera la última vez. Cuando la hubo acabado, la lanzó junto a las colecciones de jurisprudencia y los libros de leyes que yacían decolorados en el asiento trasero. Llovía intensamente y las letras de neón de la rubia sirena se retorcían sobre el parabrisas de su viejo coche. La temperatura había descendido, las brumas bajas del puerto se habían disipado y la primera nevada no se haría esperar. Cuando Petroni estuviera tendido en un callejón, cuando no fuese más que una silueta de tiza en el suelo, el mundo sería un lugar menos aciago. La perspectiva de desterrajarle 2 tiros en la cabeza al interviniente Petroni hacía que todo cobrase una dimensión distinta. Por el poder que me confieren la Constitución y las leyes, Vincento Petroni, yo te declaro culpable. El veredicto del calibre 38. Bueno, pues así empieza. Pasan muchas cosas. Con Fran, y pasan muchas cosas. Yo creo que los libros tienen que tener bueno, por lo menos, tienen que
hacer que te preguntes cosas. Y ya a mí el título hace que me pregunte qué es un interviniente, Francisco, qué es, porque es algo que nos hemos preguntado aquí en la redacción en varias ocasiones, y luego hemos, por nuestra cuenta, conocido la respuesta, pero ¿qué es un interviniente? Pues hay una píldora de realidad. Así es como se les llama a los sujetos que intervienen en los juicios. De ahí viene la nomenclatura interviniente, demandante, demandado, interviniente, que también es una figura que contempla los artículos 13 y 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si no me equivoco. Todos los sujetos que intervienen en un juicio se les llama así, intervinientes. Hay un pasaje en que Frank Wells se ve en la necesidad de tener que sacar dinero de donde sea. Ya sabemos que los secretarios judiciales son los que controlan el dinero del juzgado, la lana. Entonces, bueno, en un momento dado se ve en una situación de premura por sus muchas vicisitudes y acude a todos aquellos sujetos que están registrados en el sistema informático del juzgado y son los intervinientes. Y bueno, pues Petroni es un interviniente mucho más interviniente que los demás, porque además yo creo que es el yin y el yang, es el personaje negativo. Sí, fíjate, Chema, solo con el fragmento este que ha leído, no he tenido la oportunidad de leer todavía la novela, pero me da la impresión de que has hablado de la música, Chema ha recalcado el asunto de la profundidad de los personajes, y yo tengo la impresión de que das también mucha importancia al escenario, a la ciudad, al ambiente en el que todo ocurre. Es que toda novela tiene que tener su ciudad. Toda novela negra tiene que tener una ciudad. Es un personaje y además... ¿Y es ciudad real esta, la de...? Sí, no. Metrópoli. Es la metrópoli, pero estaría realmente ambientada en San Francisco. Sí. Es otro guiño. Las brumas, el puente colgante, la bahía... Hay muchas referencias, está documentada. Aquí tengo que decir que esta es mi primera novela porque no me exigía mucha documentación. Era la primera que escribía, entonces no me podía permitir tampoco realizar un esfuerzo tremendo en materia de documentación y acudía a lo fácil, es decir, el mundo jurídico, judicial, que es el que yo conozco. Y eso sí, la ciudad me exigió un pelín, ahí sí fue un poco más donde me tuve que documentar. Y está básicamente todo ambientado en San Francisco. Pero es como Gotham City en Batman. Claro, efectivamente, que se llama Metrópoli y es Metrópoli, ¿no? Entonces, pero bueno, también has publicado el método Wells, manual sobre técnicas de estudio para opositores. Sí. Y mientras opositas, las cosas que te pasan. Sí, es cierto. Sí. Y por cierto, aprovecho, recomendamos franciscodelpozo.com, Vale. que es su página, y ahí tenéis, aparte de conocer más sobre la novela, hay unos vídeos donde nos habla de estos libros que estamos comentando, concretamente de de qué te pasa, las cosas que te pasan mientras opositas, ¿no? ¿Cierto? ¿Ese es novela negra, humor? ¿Cómo lo No, eso es un manual sobre oposiciones. Ese es otro ámbito profesional. Sí, pero las cosas que pasan mientras opositas puede ser, ya te digo, novela negra, humor, pues ciencia ficción. lo creas o no, le intenté dar un toque de humor. O sea, hay muchas pinceladas. ¿Por qué? Porque ese libro está destinado fundamentalmente a los estudiantes de oposiciones. Ya leen mucho. Entonces, leer adicionalmente algún otro material les puede representar un freno. Mis quise también novelarlo un poco y tiene destellos, tiene pinceladas también. En Instagram también y en YouTube. Tengo un canal de YouTube que comparto con dos de mis actividades. Una de ellas es el mundo de la música, la alta fidelidad. ¿Vale? Y también cuelgo vídeos sobre oposiciones. Como mencionabas el tema de la página web, los opositores van a tener también mucha información muy relacionada además con el contenido de los dos libros que has citado en mi canal de YouTube, Francisco del Pozo, sin más, en YouTube. Pues y con todo eso te da tiempo a estar pensando, porque aquí hablamos un poco de libros, de estar con otra novela en la cabeza, en los dedos, en el ordenador. Al final hago muchas cosas y todas mal, pero por lo menos lo intento. Bueno, yo solo puedo hablar, lo siento, ahí solo puedo hablar de este libro. Y si este libro dices que está mal, pues hijo, si lo demás está como este Cuidado libro, que es un juez, digo, si lo demás el respeto. Vamos a ver, no, en ningún caso, estoy hablando de literatura, no estoy hablando de otra cosa. A mí me parece una maravilla de libro. ¿En qué otras cosas literarias estamos? Pues estoy ahora mismo, uno de los que has comentado, el método Wells, que precisamente lo de Wells también viene a colación. No tiene nada que ver con este otro Frank Wells, se le llama método Wells, porque por eso me siguen en Instagram, por esas chorradas, porque se hace un poco más ameno para los opositores, ¿no? Ahora mismo estoy en fase de corrección de una novela que va a ser una trilogía, que va a salir en mayo, con Albatros, Europa. Es una saga un poco más ambiciosa, es un arco argumental mucho más extenso, de una familia de nobles rusos que con la Revolución Soviética se ven obligados a exiliarse en Brooklyn. Y para subsistir pues se ponen a hacer cerveza.
porque es lo que podían hacer. Bueno, y es una trama bastante interesante, protagonista femenino, Alexandra, una mujer que se termina convirtiendo en alguien muy poderoso, que tiene que hacer tratos con la mafia para poder vender su cerveza en la época de la ley seca, y bueno, pues va abarcando un poco la historia y con la evolución de la ley seca, un poco Segunda Guerra Mundial, caza de brujas... La crisis del 29 ahí a la vuelta de la esquina... Exactamente, está todo ahí y termina con la caída de las Torres Gemelas. O sea que es una novela... Sí, no es trilogía. Bueno, pero que estamos abarcando todo el siglo. Sí, no, es más bastante de todo el siglo. Bastante amplia. De todo el Y siglo XX. tengo grandes expectativas depositadas en ella. Qué buena pinta. ¿Y tienes ya los 3 escritos? Tengo escritos 2 y me queda el último que arranca con Caza de brujas, MacArthur, y terminaría con la caída de las Torres Gemelas. Los 2 primeros ya están escritos y el primero va a salir en mayo. Bueno, pues ya lo estamos esperando. A ver si nos vemos aquí, a ver si otra vez nos vemos aquí. No, seguro. Y Chema me lee un fragmento tal y como ha hecho con este. Oye, Chema, ahora volvemos con Francisco. Recomiéndanos el libro para jóvenes peques, no sé qué. Sí, a partir de 9 años. Vale. Bueno, este es un clásico. ¿Sí? Ana de las Tejas Verdes, de Montgomery. Y lo que se hace es una adaptación de María Marsen y Brenna Tummel, que hace Maeva Young, ilustradas. O sea, qué bonito. ¿Vale? Es a modo de cómic, que bueno, pues es novela gráfica, se denomina, y la verdad es que es precioso, como digo, Maeva Young, y lo que hace en diferentes títulos, diferentes clásicos, los lleva a novela gráfica, ¿no? Las ilustraciones son muy bonitas y muy fiel a Montgomery, ¿no? Que os recuerdo una frase: nada hay más poderoso que una chica con imaginación, decía Montgomery. Y aquí está Ana de las Tejas Verdes, que os voy a leer muy poquito así el empiece que dice así: en torno a la pequeña y frondosa ciudad de Avonlea hay un montón de gente que se dedica a fisgonear las vidas de sus vecinos y se olvida de sus propios asuntos. Solo unos cuantos expertos pueden compaginar ambas cosas. Rachel Linder era diestra en ese arte y siempre estaba pendiente de lo que hacían sus vecinos Marilla y Matthew Culver, 2 hermanos que vivían al final del camino, en una granja llamada Las Tejas Verdes. Entonces ellos quieren adoptar a un huérfano que les ayude en el campo, en las tareas del campo, y mira por dónde. Quien se presenta es una pelirroja. Y Maeva, entonces, yo no conocía es una... Es una adaptación. Pero es una colección de adaptación en cómic de novelas. Exacto, ¿no? Lo conocía, es reciente, porque este libro acaba de salir el día 5 de febrero de este año, o sea que ha salido hace prácticamente nada. Y aprovechando, digamos, pues para los jóvenes, no para 9 años, sino algo más mayores, si tecleamos comicrítico.blogspot.com, pues vamos a conocer muchísimo más sobre el mundo del cómic, un blog que nace en el 2011 y bueno, pues nos habla de héroes, superhéroes, ciencia ficción y demás. Como digo, comicrítico.blogspot.com. Bueno, recuerdo que estamos hablando con Francisco del Pozo, autor del Interviniente Petroni. Yo tenía una pregunta también ya en la mezcla, en ese lugar intermedio entre el juez y el escritor. ¿Hay cosas que como juez has visto que si las plasmaras en una novela no nos las creeríamos o que directamente no se pueden plasmar en una novela? Yo generalmente soy bastante respetuoso con los casos que tengo y no me gusta llevarlos nunca a la novela. Está bastante parecido, hay casos muy semejantes, pero evidentemente no se podría identificar nada. Es un tema con el que me gusta ser muy escrupuloso. Lo entiendo. Entonces, con esta reserva, luego hay cosas que te sorprenden en la vida real, es cierto, sí. Pero generalmente por lo inverosímil. A veces por lo cómico, otras veces por lo inverosímil, porque hay circunstancias y cosas que terminas viendo que en un principio cuando las ves sobre el papel dices esto no ha podido ocurrir, esto no ha podido pasar. O sea, que la realidad supera la ficción. Efectivamente. Pero no tanto por lo espectacular, es decir, no tanto por como podréis ver aquí en el libro además escrito como está, ¿no? Sino porque a lo mejor algo que lo lees como tal en un atestado policial cuando te llega al juzgado, estás de guardia y lees eso y dice, te van a tener detenido a fulano que ha hecho esto, no das crédito a que eso haya podido ocurrir. Y luego sí resulta que ha ocurrido. Pero no tanto por lo escabroso, digamos, no tanto por lo espectacular, como puede ser la novela, sino más bien por lo inverosímil. De la situación que se ha dado. Muy bien, pues Francisco, nos ha encantado tenerte por aquí, muchísimas gracias, enhorabuena por la novela y mucha suerte con la trilogía que tienes por delante. Muchas gracias, gracias a vosotros también por invitarme, por tenerme aquí hoy, muchas gracias. Ha sido un placer, le esperamos a partir de mayo. Sí, ¿no? En mayo. A partir de mayo, ya después del verano, que estemos por ahí y ya estaremos al tanto. El Interviniente Petroni de Rubrik y de Francisco del Pozo. Gracias a los dos, muchísimas gracias. Hasta el jueves de la semana que viene. Hasta el jueves, Seguimos en Hoy por Hoy.